sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Bienvenidos, queridos hermanos, a Ven y lo verás. Es esa propuesta que nos hace Jesús de estar con Él, de conocerlo, de amarlo, de admirarlo y de poder ser enviados a una misión de acuerdo a su corazón amoroso y de acuerdo a las necesidades del mundo. Tenemos esa posibilidad en este programa, ir conociendo testimonios en donde Jesús va llamando, va enamorando y va enviando a sus elegidos a poder llevar al mundo su amor, su gracia y su verdad. El día de hoy tenemos una persona muy especial con nosotros. Le voy a pedir al Padre Israel que él mismo se presente. Bienvenido, Padre Israel. Gracias. Un gusto estar aquí entre ustedes. Soy Fray Israel del Niño Jesús, de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Soy el segundo de 2 hijos de mis padres Israel y Carmen. Mi hermana Hilda es mayor que yo y nosotros nos criamos en un hogar, diríamos, católico, pero no muy practicante, debido a varias cosas, ¿no? Quizá el trabajo, la ocupación de mi padre o algunas otras cosas que había que atender en casa por parte de mi madre. Pero aún así, aun cuando no fuimos muy practicantes de la fe, sin embargo, desde niño crecí con una especie de evangelización muy, muy sencilla de parte de mi madre, ¿no? Un niño normal, me crié como tantos otros niños en medio de juegos, en medio de la escuela, una escuela fiscal a la que asistí, también travesuras y cosas muy normales. No es que de niño hubiese yo jugado a la misa o a ser sacerdote, en verdad, eso no estaba dentro de los esquemas de mi vida. Crecí en un ambiente en el que, más bien al contrario, la aspiración política era lo primordial. Mi padre fue un líder político muy renombrado y bueno, y crecí así, ¿no? En medio de todo ello. Me gustaba leer desde niño. Mi madre me inculcó el amor por la lectura. Poco a poco fui descubriendo en mí un gran amor por la verdad. Hice la comunión como casi todos los niños a los 10 años. Fue un día maravilloso después de una linda preparación por parte de unos frailes mercedarios, precisamente en el día de la Virgen de la Merced. Pero luego de ello me alejé del Señor, ¿no? Me alejé del Señor en la parte quizá más complicada de la adolescencia, aun cuando ya para ese momento era estudiante de un colegio católico muy prestigioso. Sin embargo, mi relación con Jesús y con María eran muy esporádicas, ¿no? O sea, misa de tanto en tanto, alguna pequeña oración en septiembre, que eran las devociones particulares a Nuestra Señora de la Merced. Pero más allá de eso, pues el Señor como que no era tan fuerte en mi vida, ¿no? Y bueno, así transcurrió mi infancia y diríamos mi primera adolescencia. Yo me encuentro con el Señor a poco antes de dejar el colegio, la secundaria, ¿no? Prácticamente a 1 mes y medio antes de dejar el colegio, me encuentro con el Señor. Mi encuentro con el Señor fue muy, muy curioso porque el director, junto con otros profesores y los del área de psicología y orientación, organizaron un retiro guiado por un equipo de laicos muy bueno. Y claro, lógicamente era un retiro espiritual,
en el que pues se va a hablar de la fe. Sin embargo, yo me inscribí a ese retiro junto con unos 4 amigos para hacer lo contrario, es decir, para de algún modo malograr el retiro, ¿no? Ese era el objetivo que nosotros teníamos y nos inscribimos con esa intención. Curiosamente, en la primera tarde del retiro, el organizador, el predicador principal del retiro, parece que se dio cuenta, ¿no? Y bueno, y me neutralizó, diríamos, ¿no? Me neutralizó porque me nombró su secretario, su asistente, y entonces me vi obligado a hacer, escribir y decir cosas que no quería. Pero eso me llevó a un poco a reflexionar, ¿no? Pero en el segundo día de retiro me presentaron a Jesús. Fue una cosa increíble que hasta ahora me asombro, ¿no? Porque fue uno de esos excelentes modos de presentar a Jesús vivo. Y no solo presentarlo, que ya me cautivó, sino que por la noche se hizo una dinámica muy fuerte en la que cada uno en medio de la oscuridad de la noche, sin ninguna luz, se acercaba solo con una pequeña velita y alzaba su mano frente a lo que yo no sabía, nadie sabía, que estaba un crucifijo allí, muy rústico, muy áspero. Levanto mi velita y veo al crucificado en lo alto de lo que era una pequeña capilla que ni cuenta me había dado. Y allí, cuando yo miro al crucificado, pues siento la presencia de Dios, el amor misericordioso de Dios, y pues eso marcó el inicio de mi transformación. Tenía entonces 16 años y yo sentí que ese día o esa noche nací a una nueva vida, ¿no? Para mí eso fue mi segunda conversión, diríamos, ¿no? Después de mi bautismo. Luego pues acabó el colegio y claro, un poco impulsado por mi padre, que es abogado y líder y todo, eh, también decidí intentar derecho. No que no me gustase, porque en verdad ya para ese momento me gustaban mucho las letras. Siempre me ha gustado más la letra, la literatura, que los números y la ciencia, eso es verdad. Me lanzo a derecho y entro a la universidad a 2 meses de dejar el colegio. Estamos en 1988. Entro a la universidad, era el menor de todo mi salón, era el más chiquillo. Y en la universidad pues me fue bien. Me fue bien en el sentido de que pues tenía toda la capacidad para superar todos los cursos. Los profesores me querían, algunos querían hacerme su asistente, y a la par pues fue haciéndose más fuerte en mí y de repente el deseo de un camino de liderazgo político, ¿no? De hecho, algunos amigos me echaron el ojo y me estaban entusiasmando para un grupo político, para lanzarme como el presidente del tercio estudiantil en la facultad. Y claro, pues me iba muy bien, era de algún modo reconocido por ello, amigos, amigas, en fin, todo eso era bueno, era positivo, me gustaba, pero a la par fui sintiendo en lo profundo del corazón, a pesar de que de repente no lo tenía previsto, de que sí, esa lucha por la justicia, por la verdad, por lo bueno, que es buena, que me atraía, como no, sin embargo, iba poco a poco bajando, porque me iba enterando de que el mundo se mueve por otros hilos que no los va a desarticular nuestra lucha por la justicia o por la verdad, que debería haber otro modo de luchar contra los males de nuestro mundo. Y a la par iba subiendo mi amistad con Jesucristo. Todos los domingos yo me vestía de apóstol y me iba a evangelizar con un grupo de amigos a las afueras de Lima, en Lima Sur precisamente, en Villa El Salvador. Hacíamos un trabajo muy bonito con un grupo numeroso de niños pobres. En ese entonces Villa El Salvador era solo arena y pues la gente casi no tenía ni agua ni desagüe. Y entonces pues hacíamos una cosa bien bonita. Los niños estaban contentos con nosotros, nosotros con ellos, cantábamos, jugábamos, hacíamos teatro, títeres, representaciones, juegos, en fin, oraciones, etcétera.
Y eso era nuestro modo de evangelizarles. Todos los domingos estábamos metidos en eso, ¿no? De lunes a viernes yo era universitario, sábados preparaba las jornadas y domingo mi apostolado, ¿no? Así era mi vida durante prácticamente 2 años, ¿no? En una de esas que me fue muy bien, nos fue muy bien en la jornada, porque teníamos este equipo pastoral con unos amigos y primos míos. Eh, en una de esas que nos fue muy bien, regresó a casa cansado, casi afónico, pero también con ganas de decirle al Señor, Señor, estoy contento por hacer lo que hago, pero ¿qué? ¿No tienes más? Yo quisiera hacer algo más por ti. ¿No tienes algo más para hacer por ti? Como que me puse en oración diciéndole eso al Señor, ¿no? Frente a una imagen del corazón de Jesús que yo tenía ahí en mi habitación. Y diciéndole eso me quedé en silencio, como mirando al corazón de Jesús a ver si me responde, si me dice algo, ¿no? Si se atreve a decirme algo en este sentido. Para mi sorpresa, pasaron unos segundos, no sé cuántos, y sentí, no es algo que escuché, pero sí sentí en lo profundo del corazón. No sé si fuera como una especie de palabra de conocimiento, pero fue una frase que me golpeó en el corazón, que era como un letrero luminoso de león que se prendía y apagaba, que decía, ¿por qué no, sacerdote? ¿Por qué no, sacerdote? Cuando yo advertí esa frase en mi alma, me dio miedo. Lo primero que sentí fue miedo. Porque ya para ese momento ya me había puesto a indagar cómo es el sacerdocio, cómo es la vida religiosa, ¿no? Y si había una cosa que yo de repente tenía un poco de temor dejar, era mi familia, mis planes, eh, quizá también la universidad, los amigos, mi apostolado, y quizá también alguna ilusión con algunas chicas. eh, Todo eso sabía que si el Señor me iba a llamar al sacerdocio, lo tenía que dejar. Entonces me dio miedo dejar todo eso, porque en verdad me iba muy bien en la universidad. Mis padres me querían mucho, mi hermana también. Es decir, todo en ese momento en la vida me sonreía, todo me sonreía. Tenía amigos y primos que hacían años que estaban intentando entrar a la universidad y no podían. Yo había logrado lo que ellos no habían logrado, lo que ellos no habían logrado. Y mi padre me pagaba los estudios, tenía un padrino que podía darme en cualquier momento un trabajo ya seguro como estudiante de derecho. O sea, lo tenía todo en bandeja. Y también allí estaba mi miedo, dejar todo. Y cuando siento, ¿por qué no sacerdote? Es como que se me derrumba el mundo, en cierto modo, porque no quería dejarlo. Entonces, lo que hice es hacerme al dormido. O sea, me di media vuelta, hice la señal de la cruz y dije, hasta mañana, Señor. Y me hice al dormido. No quise hablar más con él. Pero yo sentía que Jesús estaba allí y que me miraba y me decía, bueno, sí, sí, claro, tienes mucho sueño hasta mañana. Pero en verdad yo no podía dormir. No podía dormir porque era como una flecha clavada en el corazón, ¿no? Pero por otro lado sentía miedo, sentía eso, miedo, pero también atracción, porque sabía que de repente allí yo podía dar toda mi vida al Señor. Entonces estaba esa seducción que es combinación de atracción y miedo, ¿no? Estaba con eso. Pues yo dejé de orar por más de un mes. No hice mi oración de noche porque siempre hacía mi oración de noche antes de dormir. Me quedaba a hablar con el Señor y analizaba el día, etcétera, ¿no? Dejé de hacer mi oración por más de un mes porque tenía miedo de que el Señor otra vez insistiese sobre este llamado, ¿no? Me dio miedo. Dejé la oración. Para mi sorpresa, el Señor no se rindió porque buscó otros medios para hacerme ver que Él me estaba llamando, ¿no? Un libro, una persona, una misa, todo como que se confabulaba para decirme, oye, te estoy llamando, ¿no? Luego de varios meses de forcejeo, diríamos, con Dios, le dije sí. Le dije sí
Le dije, sí, te voy a seguir, voy a ser sacerdote. Y en un primer momento yo pensé, voy a ser sacerdote diocesano porque como que ellos tienen un poco más de libertad para ciertas cosas. No quiero ser sacerdote religioso porque eso es un poco más complicado. Y qué curioso, empecé a sentir en el corazón otra frase, sacerdote religioso. Pues bien, entonces ya un poco como que tenía el camino marcado y lo acepté, le dije, está bien. Y entonces eh, participo en un retiro de discernimiento con una comunidad religiosa, los Oblatos de San José, y decidí ingresar a ellos, a esa comunidad. Lo logré unos 6 o 7 meses después porque tenía que esperar. Los ingresos eran en enero. En enero de 1990 comencé la formación religiosa. Contento, muy contento. Estuve con los Oblatos prácticamente 20 años, ¿no? Casi 10 en formación y el resto como sacerdote y religioso. Fui formador durante prácticamente casi 13 años, ¿no? Comencé a ser formador siendo profeso de votos temporales y luego pues en gran parte del sacerdocio que llevé con ellos fui formador. Y luego pues en un determinado momento le dije a mi superior, padre, quisiera yo intentar ahora un apostolado más abierto a la gente, ¿no? Porque siempre había sido formador de diversas etapas, de juniores, de novicios. Y entonces, pues sí, el superior me dijo, está bien, vas a ir a una parroquia. Me hizo párroco en una gran parroquia, en una parroquia que tenía 197 comunidades campesinas para atender. Éramos 2 sacerdotes, el padre Abel, a quien le estoy muy agradecido, y yo. Y ahí estábamos en la parroquia junto con 2 hermanos más, no sacerdotes. Y entonces fue un trabajo precioso, bonito. Guardo muchos buenos recuerdos de ese tiempo, 2 años y medio como párroco allí. Y entonces lo había logrado todo porque había conseguido con la gracia de Dios y la ayuda de mucha gente hacer que esa parroquia se levantase, ¿no? Se levantase, que estaba medio muerta por muchos factores y motivos. Y la levantamos pastoralmente, económicamente, socialmente, le dimos un prestigio y se empezó la pastoral con los catequistas campesinos, la pastoral juvenil, eh, las actividades religiosas, multiplicamos más los horarios de misas, con decir que entre sábado y domingo teníamos prácticamente 11 o 12 misas, los 2 sacerdotes que estábamos allí, aparte de la catequesis, confirmación, primera comunión, los bautismos, la atención a las comunidades. De 3 días que pasaban, 2 estábamos girando en los pueblos y 1 en la sede. Era un trabajo agotador, a veces extenuante, pero bonito. Me gustaba mucho. Pero luego de ese éxito, yo comencé a sentir en el corazón, sí, de acuerdo, lo que tú estás haciendo es bueno, es bonito, la gente está contenta, te quieren. Y sí, la gente respondió muy bien, era un pueblo generoso, muy, muy de fe, me ayudaban mucho y yo me sentía contentísimo. Pienso que no pudo haber mejor lugar que aquel, Cajabamba, ¿no? Y en medio de ese éxito, vuelvo a sentir en el corazón un llamado, ¿no? Israel, ¿y tú te atreverías a dejar todo esto? Me asombró, ¿no? Porque yo lo último que hubiese querido en ese momento era dejar lo que ya estaba, eh, lo que ya estaba saboreando. ¿Cómo iba a dejar aquello que era lo mejor? ¿Cómo iba a dejar aquello que era un éxito? ¿Cómo? Y luego fue acrecentándose esta voz, este hincón, en el sentido de que Jesús me pedía una vida más orante, que si el apostolado es precioso, que si las misiones son preciosas, hay una misión más importante quizá y que le da vida a las demás misiones, la misión de orar, la misión de sacrificar la vida en silencio, la misión de interceder. Y fue naciendo así en mí una especie de inquietud por la vida monástica. Yo era un religioso de vida activa,
pero no era un monje. Y yo sabía lo que era ser monje porque pues, muchos de mis santos favoritos son monjes. Y era algo que sí me atraía, pero a la vez me daba miedo porque no me sentía capacitado para eso. Nunca me he sentido capacitado, ni ahora, pero la voz era fuerte, la inquietud era fuerte. Yo sometí este discernimiento a mi padre espiritual, el recordado padre Ignacio Mugiro, que en paz descanse, para mí un santo. Y entonces lo sometí a él. De tanto en tanto viajaba a Lima para hablar con él, o le escribía y le exponía el asunto, ¿no? Y él me fue guiando, y en un primer momento me dijo, no, Dios te quiere monje allí, tienes que ser monje allí. Pero había algo dentro de mí que decía, pues no, está bien, sí, puede ser eso, pero no, 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 tiene que ser algo más radical. Y había una lucha en mí, algo que decía sí, algo que decía no, miedo. Y, y curiosamente, sea por el apostolado fuerte que tenía, como por esta, diríamos, pregunta que nacía en mí, fui perdiendo la paz, fui perdiendo la paz. Como digo, sea por el apostolado fuerte que tenía, como por esto que nacía, perdí la paz, perdí la paz. Es decir, empecé a adentrarme en un camino en el que la oración ya no fluía tan fácilmente, perdí la paz. Y seguía en mi discernimiento, seguía también al habla con mi superior provincial y el superior general de Roma. Le informé mi inquietud, me pedían que ore, que espere, que piense bien, etcétera. Yo fui muy sincero con ellos y con mi padre espiritual y en un cierto momento comunicándole más de estas cosas, me doy con la sorpresa de que, por otro lado, Sor Carinita de Jesús, que ahora también es parte de nuestra comunidad, tenía una inquietud parecida, ¿no? Ella también era religiosa de vida activa, era superiora de su comunidad, era formadora y ella también quería algo más, ¿no? Algo más de oración, algo más de silencio, de recogimiento, como que le empezó a atraer mucho esto, ¿no? La casita en la que vivía se prestaba mucho a ello, pero su congregación era de vida activa. Y da la casualidad que ella también había tomado a Padre Ignacio Mugiro como director espiritual. Y ella empezó a hablar de este tema también con el Padre Mugiro, es decir, como que Dios fue uniendo o poniendo, diríamos, en paralelo el discernimiento que Sor Carinita hacía y el que yo hacía. Y Padre Mugiro era el que nos dirigía a ambos, ¿no? Y en verdad nunca habíamos coincidido, es decir, en fechas y en horas para estar con Padre Mugiro, nunca, pero me fui enterando de que ella también estaba haciendo un discernimiento así. Y llega un momento en el cual yo pues le expongo todo lo que tenía dentro a Padre Mugiro y él llega a la conclusión de que eso ya no es mío, de que eso es de Dios. Y me lo dice, me lo dijo en una carta, esto ya no es tuyo, esto es de Dios. Tienes que pensar en dar el siguiente paso. Y lo di pidiendo permiso a mis superiores para hacer una experiencia. Sor Carina también, por los motivos que pasó, también hizo algo parecido. Y entonces empezamos a discernir más en serio esto. Y el Padre Mugiro nos pregunta, y ahora tienen que acudir a un obispo para que les acoja. Es lo más normal. Y de pronto a Sor Carina y a mí juntos se nos ocurrió la idea y el nombre de nuestro obispo de Lurín, Monseñor Carlos García. Y se lo dijimos al unísono. Una sorpresa para mí, porque coincidimos. Así que, bueno, pasaron unas semanas y nos armamos de valor y nos dirigimos a Monseñor. Monseñor nos aceptó con mucha amabilidad, con mucho respeto, pero también, como corresponde a un obispo católico, también lo sometió a un discernimiento por sí mismo. Y claro, nos probó en obediencia, en humildad, nos probó en rectitud. Y después de mucho batallar, de 3 años en mi caso, me concedió profesar como religioso, monje, siervo de la Reina de la Paz.
para eso pues ya me había desligado canónicamente de la anterior comunidad. Y Sor Carinita pues también recibió el hábito 3 años antes que yo. Y entonces nuestra comunidad había nacido ya el 10 de abril del 2010. Yo profesé como monje el 2013, en el 7. Yo, Israel Serafín Martínez Aguilar, de 48 años de edad, con la firme y libre voluntad de consagrarme más íntimamente a Dios por toda mi vida, hago voto de perpetua castidad, pobreza y obediencia, según el Evangelio de Jesucristo, las constituciones y la regla dispuesta en el libro de la vida de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Ante Dios Altísimo, en presencia de mis hermanos, en sus manos, querido Padre Obispo, prometo entregarme de todo corazón a vivir continuamente en el silencio y la soledad con Dios, en fraternidad y sencillez, en el trabajo por la paz, para vivir la perfecta caridad al servicio de la Iglesia. Con la gracia del Espíritu Santo y con la ayuda de María Santísima, Reina de la Paz y Madre mía, confío en que seré fiel a mi consagración y llegaré a contemplar cara a cara a Jesucristo, que es mi razón de ser y de vivir. Amén. Demos gracias a Dios. Yo me ofrezco, Señor, como víctima de holocausto a tu amor misericordioso. Yo recibo, Señor, de tu infinito amor, la posesión eterna de ti mismo. Consúmeme sin cesar y haz mi alma desbordar de tu ternura infinita. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda hasta la eternidad. Yo me ofrezco, Señor, como víctima de holocausto a tu amor misericordioso. Yo recibo, Señor, de tu infinito amor, la posesión eterna de ti mismo. Consúmeme sin cesar y haz mi alma desbordar de tu ternura infinita. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Y hemos caminado en la comunidad, hemos ido descubriendo poco a poco nuestra misión. Ante todo, es una misión de oración, de intercesión y de ofrecimiento interior, holocausto interior a favor de la paz del mundo. Queremos sobre todo trabajar por la paz de nuestros corazones, la paz de los corazones de las personas, la paz del mundo, que se obra por la oración, por la intercesión, por la ofrenda espiritual de nosotros mismos. A la par de nosotros, se formó toda una, diríamos, un pequeño pueblo de Dios que es Oasis de Paz.
que son los seglares de nuestra comunidad. Y pues ellos nos ayudan mucho con su oración. Nosotros los pastoreamos, pero también nos dedicamos a otras actividades, ¿no? Charlas, testimonios, conferencias. Desde el año 2016, inicios, hemos llevado a cabo los retiros de sanación interior, que han dado mucho fruto, con sanaciones emocionales, interiores e incluso también sanaciones físicas. El Señor nos ha bendecido porque nos ha hecho conocer la vía del Espíritu Santo, nos ha hecho, diríamos, de algún modo carismáticos en un sentido amplio. Somos una comunidad mixta de hermanos y hermanas. Vivimos el espíritu monástico rezando y cantando la liturgia de las horas. Rezamos los 3 rosarios diarios. Ayunamos a pan y agua los miércoles y los viernes. Y tratamos de vivir la escuela espiritual de la Reina de la Paz. Y aquí estamos en nuestro monasterio de la Providencia en Pachacama, en Lima Sur. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante Él toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Dios. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante Él toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Yo pienso que Dios siempre está llamando, siempre. Y yo pienso que es normal el miedo. Yo también lo he sentido en mi primera vocación, lo he sentido en mi segunda vocación. Sí, es normal el miedo, pero yo creo que más que el miedo debe haber la confianza. La confianza. Yo les diría a los que sienten la llamada de Jesús, confíen, confíen. Confíen porque ese mismo Dios que les llama les va a dar su paz, les va a dar su alegría y nunca les va a defraudar, nunca, jamás. Jamás Dios defrauda a quien llama, jamás, jamás. Yo pienso lo contrario, que Dios da todavía muchísimo más, infinitamente más de lo que tú y yo podemos haber dejado. Yo soy un hombre feliz porque he recibido 5 millones de veces más de lo que he dejado. Y el miedo inicial que tuve, hoy es nada. Hoy se ha transformado en paz y en alegría. Y vale la pena seguir a Jesús. Yo les pido solo que consulten a quien deben consultar. No consulten vocación a sus amigos, ni lo consulten en las redes sociales. Consulten a religiosos que saben del tema. Y ánimo, Dios nunca defrauda, ¿no? Pues nada, yo les doy a todos ustedes la copiosa bendición de nuestro Dios misericordioso y la bendición de la Reina de la Paz, Madre nuestra, sobre ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias, Padre Israel. De nuevo, muy agradecidos en este programito que se llama Ven y Verás. Queridos televidentes, entonces, de palabras del Padre Israel, la confianza. Uno de los llamados que nos hace Jesús el día de hoy, después de este hermoso programa, es a confiar tranquilos, pacientes y a ponernos siempre en manos de Dios. Muchas gracias, estimados televidentes, desde el corazón de Pax Televisión, llenos de amor, de ternura. Les enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Muchas gracias. Ven y sígueme